Blog Diario de una doctora by Derea Sori presenta sobre el embarazo en la adolescencia. Me acompañan unas amigas que conocí en Madrid. Hizo la experiencia allá en España mucho más grata. Tenemos aquí a la licenciada Paola Mena. Licenciada. Hola. Hola Paola. Anabel Cabral. Hola. Tenemos a Trini Alejandra Mejía Marte, también licenciada en psicología. Y a la licenciada Clara Céspedes, que ustedes conocen de mis videos muy frecuente. Muchas gracias por asistir al conversatorio. Entonces, para iniciar en el día de hoy, queremos hablar, hacer un enfoque del embarazo en la adolescencia, porque este tema me llama la atención, porque nos compete a la sociedad. En nuestro país tenemos una alta incidencia y por ende padecemos de todas esas complicaciones que trae el embarazo en la adolescencia consigo. Entonces, para iniciar, me gustaría que ustedes, desde el punto de vista de psicología, den un enfoque de qué es la adolescencia. No todos sabemos. Una por una. Gracias, Anabel. Ahora. Gracias. De nada, cuando quieran. En palabras llanas, adolescencia es que adolece, porque no es ni niño ni adulto. Es esa etapa en la cual, por eso es que los adolescentes en sí tienen tantos cambios y tienen tantas contradicciones, porque no se sienten ni niños ni adultos y quieren y exigen de parte de la sociedad ser tratados como tal. Entonces, ampliándolo un poquito al término del rango de edad que incluye, la adolescencia va, como su nombre en inglés, teen, esa edad que va comprendida de los 13 años hasta los 19. Entonces es muy importante enfocarnos en esta población por todos los cambios físicos, fisiológicos, emocionales que incluye esta etapa. Entonces, el enfoque del embarazo ligado a la adolescencia, porque si la adolescencia es cambios y el embarazo también, entonces esto junto es como que una bomba. Entonces, es importante, me gustaría aclarar que nos hables un poquito del impacto emocional que tiene el embarazo en los adolescentes. Bien, como tú decías, ya de por sí, en esa etapa que vive el adolescente, tiene muchos cambios, tiene que adaptarse a muchísimas cosas. Imagínate cuando llega un embarazo que regularmente no es esperado. Entonces esto le cambia la vida, porque cambia a nivel familiar, como me ven mis amigos, a nivel académico, afecta a nivel emocional, afecta muchísimo, porque es que hay que dar muchas respuestas, hay que decirle a todo el mundo qué tal, cómo lo siente, cómo lo vive. Y a nivel familiar, pues, actualmente en nuestro país hay mucho, la estadística es muy alta de los embarazos en adolescentes, y como que cuando sale un adolescente, la gente una más, una menos, bueno, pero anteriormente se vivía con mucho impacto, pero aún así hay familias muy tradicionales donde el adolescente lo vive muy mal y claro, emocionalmente se ve muy afectado. Pero ahora que tú estás hablando de cómo se veía antes y cómo se veía ahora, yo creo que lo que cambia, que no ha cambiado tanto en el sentido de que antes tal vez era una gran cosa y ahora no es tanto, porque antes era muy común tener embarazo en la adolescencia. Sí, la mayoría de embarazos eran en la adolescencia. O sea, las abuelas de nosotros tenían hijos a los 16, a los 17, casarse a los 14 en zonas rurales. Aún ahora mismo no es tan extremo como lo vemos aquí en la ciudad. Entonces hay que tener en cuenta el contexto en que se da. O sea, esto no se da en la nada, se da en una sociedad, se da en una cultura, y dentro de la sociedad dominicana hay un pequeño universo que es diferente al ser ciudad o hacia zona rural. En las zonas urbanas, los embarazos en adolescentes son menores que en las zonas rurales, siguen siendo menos frecuentes, pero aún así hay una alta incidencia, especialmente en las zonas que tienen escasos recursos. O sea, hay una relación entre pobreza y embarazo en la adolescencia, o embarazo no planificado, precoz. Y que también ahora, que ahora también se da que hay más adolescentes, o sea, vemos niñas embarazadas de niños. Antes se daba en un contexto, pero cuando veíamos ver una persona adulta que en la casa, que como antes se negociaba, exacto, se negociaba, pues entonces, normal.
no se ve tan normal. Entonces, hablando, Anabel, de ese impacto que hace el embarazo en la sociedad, me gustaría que abundemos un poquito de cuáles son esas consecuencias que sufre nuestra sociedad por la alta tasa de embarazos que tenemos en adolescentes. Si tú lo pones desde el punto de vista de que una madre adolescente no está preparada para la crianza, ponte que es un niño que va a venir de hogares que probablemente lo más común es que la pareja no se mantenga, sino que que nunca hayan llegado ni siquiera a convivir. Y normalmente se repite. Sí. O sea, si es una niña que salió, una adolescente embarazada, probablemente si tú buscas en su árbol genealógico, mamá quedó embarazada de ella a temprana edad, o la abuela, o alguna tía, porque son patrones que se repiten. Entonces, ¿qué recomendaciones tienen ustedes como psicólogas para dejar de repetir esos patrones? ¿Qué debemos hacer nosotros como personal de la salud? ¿Qué promoción debemos hacer para prevención? Bueno, yo creo que hay que comenzar a orientar y educar sobre la educación sexual. Yo creo que en este país falta mucha educación sexual. Tenemos, digamos que una cultura en donde, por ejemplo, en las escuelas, en los centros, no se educa correctamente en torno a ese tema. Entonces, es muy importante comenzar por ahí. Es que las personas sepan y conozcan un poco más de las consecuencias de un embarazo, que sepan también cómo lidiar con los cambios que se están produciendo, porque un adolescente en ese momento tiene muchos cambios, experimenta muchos cambios drásticos en su vida y entonces necesita en ese momento una orientación y entonces también está comenzando a descubrir su sexualidad, que es un aspecto muy importante. En ese momento es el momento en el que tú no sabes qué hacer con todos estos cambios que se están produciendo, no sabes cómo actuar, entonces en ese momento hay que comenzar a dar eso, lo que es orientación. Sí, y vemos a niñas y a niños explorando, conociendo su cuerpo para entre ellos, claro, pero bien educación. Y ojo, que en muchas escuelas se da educación sexual, pero como muy apañado. Realmente al niño, a la niña, al adolescente, no se le ve educando en ese enfoque, o sea, para un mañana. No es solamente de decirle que esto, lo otro, como los conceptos básicos, sino ir un poquito más allá. Así es que se hacen los bebés, lo Exacto. hacemos con Que María. las niñas tienen óvulos, no, hay que irle más allá. O sea, ¿qué hacer yo cuando estoy ovulando? O sea, cuando mi cuerpo, tanto las hormonas de vuelta, cómo me manejo. Y es mucho que abarcar. O sea, que estamos hablando de política gubernamental, o sea, no es un problema solo de casa, colegio o nosotros los profesionales de la salud. Estamos hablando de un problema que nos afecta a todos, que todos tenemos como que poner nuestro granito de arena, principalmente el gobierno. Pero yo creo que también nosotros como sociedad, digamos que tomarnos la demanda un chin más de nosotros, porque muchas veces esperamos que se hagan políticas, que se creen instituciones y que pase, y nosotros no estamos haciendo nada, o estamos con la doble moral de sí, el gobierno es el que tiene que darle educación sexual a mis hijos y yo miro para el otro lado porque como yo no quiero hacerlo, me resulta difícil o me da vergüenza, pues entonces que sea otro que vaya y que le diga y que le explique. Que asuma la responsabilidad. Y no solamente de educación sexual de decir, mira, él no queda embarazado, te tiene que proteger. O sea, también tenemos que entender que hay un deseo sexual y que es normal que haya un deseo sexual y el que mirar para el otro lado no va a hacer que desaparezca. Entonces, perfecto, yo entiendo que usted pueda querer que sus hijos posterguen su sexualidad, totalmente respetable, que esperen al matrimonio o a tener una edad más madura para empezar, perfectamente respetable, pero los niños incluso están madurando más tarde y lo que quieren saber lo encuentran como saberlo y lo que no se le explica claramente lo van a descubrir ellos de otra manera. Entonces también es entender que no es a los 16 o a los 18 que tú vas a tener esa charla o esa conversación, es desde pequeño, entendiendo que la sexualidad es una parte natural de la vida y que sí que se le puede explicar la importancia de postergar, porque no lo haga porque eso es malo, sino ¿por qué? Es que en este país se confunde sexualidad con sexo. O sea, y comenzar a hablar de sexualidad no es comenzar a hablar de sexo. Sexualidad es desde que el niño tiene 2 o 3 años que tú comienzas a decirle cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son privadas y cuáles no.
cuáles puede dejarse tocar de otras personas y cuáles no. A partir de ahí tú estás educando en sexualidad. Y al decir los nombres como son, o sea, al pene llamarle pene, a la burra llamarle burra, no estarle poniendo nombres diminutivos, porque desde ahí empieza la desinformación exactamente y los tabúes. Yo quiero que quede claro que la sexualidad no es ni responsabilidad de políticas sociales meramente, ni responsabilidad de la familia, sino es un componente mixto. Tanta responsabilidad tiene la familia de educar a los hijos en la sexualidad, como las políticas que deben haber en un país, porque al fin y al cabo nos atañe a todos. Entonces, introduciendo por aquí esto, ¿qué impactos tenemos en las sociedades que tienen altas tasas de embarazo en la adolescencia? ¿Cómo nos afectan los embarazos en la adolescencia a nosotros como sociedad? Bueno, como decía Anabel en un principio, y corrobora con un estudio que yo leía, de que los embarazos en adolescentes están estrechamente relacionados con la pobreza, la exclusión, la marginación. Son como la parte neurálgica o de donde nace. Porque estamos hablando de una niña que a sí misma se excluye porque le da vergüenza, porque no quiere que le pregunte, deja de ir a la escuela, la etiquetan, la abuela comienza a cuidar a ese niño, pero ella ya paró de estudiar porque no encuentra la manera de volver a reinsertarse en el área de educación. Entonces no puede acceder a un trabajo de calidad. Normalmente acceden a trabajos muy bajos. Entonces de ahí comienza la línea de la pobreza. Entiendo yo que eso es como la parte que más afecta a su sociedad. Sí, y también la parte, bueno, ya que engloba en la parte académica, económica, porque también vemos como los hospitales, ¿no? Full en la maternidad. Claro. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es la cantidad de niños huérfanos que tenemos, con padres vivos, ¿no? Porque es de dos, pero desaparece uno, asume la adolescente, la niña, y tiene que cargar y al final crían los abuelos, el vecino y los niños se educan solos. Y ya luego vemos en la escuela un niño que no presta atención, que le va mal académicamente. Como tú decías, la madre no se puede integrar, porque aunque tenga el deseo, pues tiene ya algo distinto. Es un niño que te demanda atención, que si se enferma, ya tu cabeza no está tan centrada en los estudios, porque te adelantaste. Inesperadamente, sin quererlo, te adelantas a asumir una responsabilidad que no corresponde, que no es de la edad. Pero sabes que ahora que mencionas eso de adelantarse, es como muy curioso, porque cuando suena como adelantarse, como que ok, ya yo maduré más rápido, pero como las etapas hay que quemarlas, no podemos brincárnoslas, tenemos todavía el deseo de seguir siendo adolescente, de hacer las cosas que hace un adolescente, llevar el ritmo de vida adolescente, que entra en conflicto con tal vez que ya tiene otras responsabilidades, que ya no lo puede hacer. Entonces tenemos muchas madres que a los 30 todavía están actuando como que tienen 16, 17. Entonces eso es lo que hace que se reproduzca ese círculo vicioso. Si no estás preparada para ser padre en sentido general, porque la responsabilidad es de los dos. Entonces en el tiempo que debes dedicar a darle formación a ese niño, realmente te estás ocupando de tratar de vivir esas etapas que no disfrutaste como corresponde a la edad que uno va desarrollándose. Entonces, yéndonos entonces por ese hilo, ¿quién es responsable del embarazo? Todos. Subrayalo, por favor, en negrita, cursiva, mayúscula. No, porque es que padres, no solamente hay que acompañar a nivel educativo, hay que a los hijos hay que acompañarlo en todas las etapas. Nada más muchas veces, y lo vemos, ahora estamos en la parte escolar, y vemos cómo los padres están todos preocupados por los útiles, Comprar los libros. por los libros, pero es en todo que hay que acompañar a los hijos. Y esa parte de educación sexual, que no se la podemos dejar solamente al gobierno, a las escuelas, empieza desde casa, desde que están chiquititos. Y es que hay que acompañar a los hijos en todas las etapas, y más esa, que es algo más de ellos, así, que cuando tú asientas. Sí, porque es una búsqueda de la identidad, de lo de la adolescencia, o sea, parte de la función general, psicológicamente hablando, de la adolescencia, es una búsqueda de la identidad, reafirmarme como individuo, como diferente, como dejar esa infancia y ahora soy un adulto y tomo mis decisiones, y por eso es tan normal el llevarle la contraria a todo lo que me dicen mis padres, que me dicen que estudie esto, pues yo quiero estudiar lo otro. Porque ya papá y mamá no son tus héroes. Cuando tú eres pequeño, papá y mamá son tu figura de referencia, son tus héroes,
son tu punto, pero ahora son los amigos. Entonces por eso esa rebeldía y ese contradecir es parte muy común de la adolescencia. Porque la adolescencia, perdón, sigue. No, y que lo que iba a decir es que esa búsqueda de la aprobación de los iguales lleva a que haya muchas, la típica frase de ahora tú estás como los monos, si fulano hace eso, tú también lo quieres hacer, es parte de esa búsqueda de identidad y de aprobación de lo que somos iguales, de lo que sí nos entendemos, porque nuestros padres nunca nos entienden. Y yo creo también Destacar si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir por el chat y tenemos aquí a las expertas en apoyo emocional para responder sus dudas. Trini, ¿querías intervenir? Que yo creo también que somos responsables todos como sociedad y del sistema que vivimos. Sabemos que el embarazo en la adolescencia es una situación que se presenta, es un problema real que tenemos y sigue siendo un tema que no se trata de la forma, o sea, no se trata de forma adecuada o no se le da la suficiente importancia que merece. Y también en la sociedad, la doble moral que tenemos, sí, hay mucho embarazo, pero no tenemos un sistema, como decíamos, de educación sexual que no promueve ese hecho de que, bueno, vamos a ver, la sociedad está pasando esta problemática, tenemos que prestarle especial atención y ver qué es lo que está pasando. Yo creo que también eso depende mucho. Entonces, yo quiero aclarar que el embarazo en la adolescencia, no presenta el tema, ¿qué es el embarazo en la adolescencia? Le haces una pregunta a cualquier persona y lo primero que piensa es en una adolescente que deja la escuela, que no le da crianza a su hijo, pero realmente cuando hablamos de embarazo en la adolescencia estamos hablando tanto del padre como de la madre, porque para que se dé el bebé necesitamos el espermatozoide y necesitamos el óvulo, o sea que la responsabilidad es de ambos y las consecuencias se aplican en ambos. Entonces, ya entendiendo este punto claro de quién es responsable o quiénes, porque es de los dos, y las consecuencias, aunque como vivimos en una sociedad machista, las consecuencias la mayoría de veces la afrontamos las chicas. Sí, nadie pregunta qué pasa con ese futuro papá. No, lo que pasa es que también, vamos a ser sinceras, la parte biológica, la parte fisiológica que se altera es la de la madre, y por eso cuando hablamos, que vamos a mencionar en un ratito lo de las consecuencias fisiológicas de un embarazo, quienes las tienen que asumir son las madres. O sea, no conozco ningún caso de un hombre con preeclampsia. No se dan esos casos, pero es importante, por fisiología eso no va a pasar, pero es importante que en la sociedad hacemos prevención de, lo importante es evitar los embarazos en la adolescencia, pero ya una vez se dan los casos, Sara, como los dos estuvimos de acuerdo, a menos que sea producto de una violación, pero si es por mutuo acuerdo, o sea, esa responsabilidad es de los dos, aunque la madre es la que lleva el producto. ¿Sabes qué pasa? Que con el punto de embarazo en la adolescencia, para saber si es embarazo en la adolescencia, lo primero que tú tienes que saber es si la madre es adolescente, pero no necesariamente el padre tiene que ser adolescente. Entonces, en ese sentido yo creo que es peor todavía, porque estamos hablando de un adulto que tiene total responsabilidad o que tiene total conciencia de derecho de lo que está haciendo, y como dice Paola, en muchos casos llega a ser abuso, porque si la diferencia es más de 5 años ya se entiende como abuso. O sea, que ella puede que tenga 16, pero si él tiene 25, se entiende como abuso. Entonces, aparte de las consecuencias que tenemos en la sociedad, en los padres, también tenemos bebés que vienen con consecuencias. Esa madre no está preparada fisiológicamente para traer un bebé al mundo. Entonces, entre las principales complicaciones tenemos esos niños que son bajos al nacer, que vienen con malformaciones porque quedé embarazada y no quiero que el mundo lo sepa, entonces ahí viene que me aprieto la barriga y no se da un desarrollo fisiológico normal en este bebé. Entonces son también de las complicaciones. Ya para terminar nuestro conversatorio en vivo y seguir nosotras detrás de cámara, me gustaría que hablemos un poquito del abordaje de los padres. Ya hablamos de la responsabilidad de prevención, ahora ya tenemos una niña embarazada, vamos a poner lo que sea también de un adolescente. ¿Qué responsabilidad tienen los padres? ¿Qué obligación de dar apoyo o no? Me gustaría escuchar el punto de vista de cada uno. Hay un punto importante en ese momento. Ya la adolescente ya está embarazada,
ya se dio. Entonces, en ese momento, muchas veces lo que se hace en esta sociedad es que le recriminas, la rechazas, la excluyes, la sacas de la escuela, le vives reprochando todo el tiempo lo que han hecho, pero no, en ese momento ese adolescente ya de por sí está pasando por muchos cambios que vienen de la adolescencia. En ese momento lo que necesita es el apoyo de los padres, el apoyo incondicional y la orientación también, porque se está dando cuenta, ya los padres han pasado por esa experiencia, entonces orientar al adolescente en ese nuevo proceso, en esa nueva etapa que tiene que atravesar. Yo creo que esa es la principal función de los padres en ese momento, es de mucho apoyo, mucha comprensión por parte al adolescente. Claro, y papá, no es, cuando hablamos de apoyo, no es que usted se va a asumir que ese muchacho es suyo y se lo va a quitar y O usted se lo va va a a ser querer papá. criar. No. Cuando, como dice mi colega, cuando hablamos de apoyo es, ya lo hizo. No hay que maltratar de su autoestima, no hay que discriminar ni hacer que todos esos cambios ella no sepa cómo trabajarlo, cómo responder, cómo regular sus emociones y entonces tengamos que deciden suicidarse, que deciden hacer aborto clandestino. Ojo, hay muchas veces que los padres son la vergüenza, la doble moral. Entonces ponemos nuestros hijos en riesgo. Entonces ese apoyo ya está. Pues vamos a hablar, vamos a acompañarte y hacer de ese adolescente que ya está viviendo esa situación, pues que lo enfrente, pero de una manera adecuada. Y que al momento que tenga su bebé, o sea, que aprecie el producto, como decía la doctora Soliver, o sea, me lo escondo, nace mal y después viene la carga, yo pues no quiero el muchacho, pues viene el trabajo para la docente porque es un niño que viene enfermo, sino que viva su embarazo, que ya está, y la etapa del embarazo es una etapa muy bonita y que mientras, en lo que pueda, dependiendo de la edad, pues que lo asuma, ¿no? Y que al final pues que tenga su hijo y que ella, que sobre todo que es importante, que emocionalmente esa adolescente esté estable. No, yo iba a decir prevención, porque vi unas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística que hablaban de que el 71% de las madres adolescentes solamente tienen un hijo. Pero yo me quedé alarmada, porque eso implica que el resto tiene más de uno. Entonces, ya tenemos la situación, ya están pasando por ser madres en la adolescencia. Vamos a trabajar para que sea solo uno. Y yo creo que a veces un error que cometen los padres con toda la buena intención es asumir toda la responsabilidad del hijo y decir, este es mío. Y muchas veces incluso le dicen a las madres que lo escondan. O sea, su hija adolescente tuvo un bebé y lo presentan ante la sociedad como que son hermanos, no como que son madre e hijo. Entonces eso hace muchísimo daño, va a crear confusión de identidad y de rol, tanto en el bebé que viene como en la hija que va a tener una relación disfuncional, jerárquicamente irregular con su hijo. Y ellos mismos también están asumiendo una responsabilidad que antes no tenían. Por eso, ya corroborando todo lo que han dicho mis compañeras, yo entiendo que por eso la familia necesita un giro, porque esa comunicación que no hubo antes del embarazo de esa adolescente tiene que existir ahora, obligatoriamente. Entonces el silencio, el tabú, el esconder, el miedo no va a resolver nada, sino que va a empeorar lo que ya viene. Entonces yo soy muy pro embarazo planificado, embarazo bien llevados. Entonces si queremos que venga un niño o una niña en salud física, emocional y mental, tenemos que darle apoyo a esa embarazada. Y no, como decía mi compañera, no es que como los abuelos se van a tomar toda la responsabilidad de criar ese bebé. No, porque tú ahí no le estás mostrando que las acciones tienen consecuencias. Es ponerle límite, apoyarla y ponerle límite. Yo entiendo que con eso se puede salir un poquito camino. Que ya para finalizar y puntualizar un poquito sobre el apoyo tanto emocional, económico, acompañamiento de los padres durante el embarazo, por cuestiones sociales, el escenario que más se da es que durante el embarazo le doy la espalda, pero ya que tengo un nietecito, qué lindo, ya lo quiero criar. Entonces ahí las consecuencias son peores, porque vas a tener que criar ese nietecito que por no darle ese apoyo, por lo que dicen en la sociedad, entonces la madre no se alimenta bien, ese problema emocional que tiene durante el embarazo influye también en el desarrollo y crecimiento del niño. Entonces, lo ideal es prevención, pero si ya tenemos la embarazada adolescente, responsabilizar tanto a ese padre adolescente como a la madre de la consecuencia de sus actos y
y darle ese acompañamiento desde el inicio. Muchísimas gracias por ver el video y muchísimas gracias a mis casi colegas psicólogas por el máster que iba a hacer, Paola, Anabel, Trini y Clara. Espero que haya servido para ustedes esta información. Si necesitan apoyo en temas de embarazo o cualquier tema de psicología, ya saben que la tienen a sus órdenes. Me pueden pedir sus contactos, que yo se los puedo facilitar, o lo pueden encontrar en la historia, sus perfiles profesionales. Muchas gracias.